Buenos días, Señor. Cada mañana tenemos una nueva oportunidad para comenzar de nuevo, para poner en orden nuestras vidas y conectarnos con nuestro Creador. Les invitamos a que disfruten de este tiempo devocional, de lunes a viernes a las 5 de la mañana por Radio Renacer España. Muy buenos días a todos, sean bienvenidos a este tiempo devocional. Qué hermoso y qué especial es poder estar aquí cada mañana con ustedes, orando, iniciando el día en oración, clamando delante de Dios, adorando al Señor, entregándole al Señor todas nuestras debilidades, todos nuestros problemas, nuestras angustias y descansando en Él. Y sobre todo también meditando en la palabra de Dios. Recuerde que la palabra de Dios es viva, es eficaz, es el alimento que nos fortalece, que nos da madurez, que nos levanta y que nos transforma. Yo quiero invitarle entonces a que continuemos nuestro estudio aquí en la palabra de Dios, en el libro de Bereshit, en el libro del Génesis. Y esta vez vamos al capítulo 3. Capítulo 3 del libro de Génesis. Recuerde que Génesis en hebreo es Bereshit, y ese es el nombre de la primera sección, estos primeros capítulos que le hemos dado ese nombre porque Bereshit significa el principio, en el principio. Y veíamos en estos dos capítulos anteriores cómo Dios nos muestra cómo hizo el cielo, cómo hizo la tierra, cómo ordenó todo, cómo hizo al hombre, cómo descansó en el séptimo día y nos dejó ese día como un recuerdo para descansar, para honrarlo a Él. Dios instituyó, a partir de ahí se instituye ese séptimo día, el Shabbat, que es importante, para descansar. Vemos cómo Dios le puso unas normas al matrimonio también. Dios instituyó el matrimonio y puso unas normas. O sea, estos dos primeros capítulos son el principio de muchas cosas. El principio de la creación, es el principio de la vida del hombre, es el principio, Dios nos da los principios de vida matrimonial. Pero el capítulo, también vemos cómo el hombre disfrutaba de una comunión, de una conexión directa con Dios. No vemos aquí que el hombre atravesara por crisis, ni por angustia, ni por aflicciones, ni por problemas, nada de eso. El hombre estaba en una total comunión con Dios. Para eso fue diseñado el hombre, para vivir en comunión, para vivir en paz, para vivir una vida de realización personal. Al hombre no le faltaba nada en ese paraíso que Dios había hecho para él. El hombre estaba viviendo en su paraíso, en ese paraíso terrenal, en ese Edén. Pero vamos al capítulo 3, mire lo que dice. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se pasaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios de entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí la voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo?
¿has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Vamos a parar ahí. Vamos a parar ahí y vamos a mirar que aquí este pasaje nos dice muchas cosas. Entonces ya habíamos visto que el hombre vivía bien, que el hombre vivía en una comunión, en un estado de inocencia, en un estado de comunión, de total comunión con Dios. Al hombre no le faltaba nada, vivía en una plenitud espiritual total, en armonía con Dios, en armonía con la tierra, en armonía con su pareja, con su esposa, con todo lo que le rodeaba. Pero aquí aparece una palabra, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo. Aparece un animal. Ahora, y dice que más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Aquí vemos algo bien interesante y un poco misterioso. Aparece un animal. ¿Cómo así? Entonces aquí uno se hace preguntas. ¿Cómo así que un animal que habla? ¿Cómo así que un animal que habla? Recordemos esto. Recordemos que, primero, varias cosas. La creación, o sea, uno tiene en este momento un estigma o una imagen de ciertos animales, de ciertos animales que uno se encuentra sobre la tierra. Y uno de esos animales a los que se le ha creado mala fama es la serpiente. Pero recordemos esto que es bien interesante. Antes de este episodio, yo no veo a Adán con miedo por enfrentarse o por tener enfrente a un león o por tener enfrente a un tiburón blanco, por ejemplo, o a un cocodrilo o a una serpiente. O sea, los animales eran todos iguales, digamos así, vamos a utilizar esta palabra, eran inofensivos, todos los animales. Entonces, claro, la serpiente era un animal más sobre la tierra, era un animal más. O sea, para Adán todos los animales eran iguales, no había ningún animal peligroso, entre comillas. Y ya vamos a ver por qué, porque después de este episodio muchos animales quedaron, o sea, toda la creación se corrompió. Pero miremos esto, dice que la serpiente era astuta y dice que la serpiente les habló. ¿Cómo así que un animal que habla? Esa es la gran pregunta. O sea, ¿quién les habló realmente? Recordemos que Satanás, que ya había venido a la tierra, recuerda el versículo 2 del capítulo 1, donde aprendimos de que Satanás fue echado del cielo y vino a la tierra. Recuerda también que Satanás es un engañador, es un usurpador. Su arte es la mentira, su arte es el engaño. Entonces, ¿qué pasó? Él vino y tomó un animal. O sea, se incorporó dentro de un animal. Claro, como sabía que había una comunión entre el hombre y los animales. Había una comunión entre el hombre y los animales. Pues el hombre no sospecharía de un animal que le hablase. Entonces viene y se aprovecha de este animalito, de la serpiente, y viene y les habla. O sea, ¿qué hizo? Tomar el cuerpo de la serpiente y a través de la serpiente a hablar. Entonces dice que la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Entonces, ¿qué hace Satanás? Lo primero que hace es engañar. Lo segundo es tratar de seducir a la mujer con unas palabras. ¿Y qué palabras utilizó? Con que Dios os ha dicho. O sea, ¿cómo así? Con que Dios les dijo tal cosa, no comáis del árbol del huerto. O sea, empezó a tergiversar las palabras de Dios, a torcer lo que Dios había dicho. Recuerde que Satanás es astuto, Satanás engaña. Este ser espiritual siempre busca tergiversar las palabras de Dios.
Y esto es muy importante entenderlo, porque así actúa Satanás, dañando los conceptos. Con que Dios les dijo esto. Mire, y Dios no les había dicho que no comieran de todo árbol del huerto. En ningún momento Dios les había dicho. Si usted mira ahí en el libro del Génesis, dice, de todo árbol del huerto podéis comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal, no. O sea, Dios no le dijo eso, Dios les dijo, de todo árbol del huerto podéis comer, pero hay un árbol que no podéis tocar. Entonces mire lo que Satanás les dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. O sea, ahí empezó a dañar la palabra de Dios, a hacer poner en duda en Eva lo que Dios había dicho. O sea, empezó a torcer. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. O sea, Eva sabía la orden de Dios. Pero mire que aquí viene una de las artimañas del diablo, la seducción. La seducción a través de cosas inofensivas, a través de cosas que aparentemente no le pueden hacer daño. Segundo, el retorcer la palabra de Dios. Siempre Satanás va a querer venir a dañar lo que Dios ha hecho. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Tranquilos, que no les va a pasar nada. O sea, Dios los engañó. En otras palabras, ¿qué les dijo? ¿Qué está diciendo Satanás? Dios los engañó. Dios les está mintiendo. Dios les está mintiendo. Dios los está engañando. Eso es lo que está diciendo. Tranquila, no moriréis. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Mire, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Si miramos un poquito adelante en Isaías, creo que en Isaías 14, nos encontramos los propósitos de Satanás. ¿Qué quería Satanás? Ser como Dios. Eso era lo que él quería, ser como Dios. Pero Dios no se lo permitió y por eso lo echó del cielo, lo mandó a la tierra y en la tierra está lejos del trono de Dios. Ahora, ¿qué sucedió? Como Satanás no pudo cumplir ese propósito, entonces ¿a través de qué o a través de quién pretende cumplir ese propósito? A través del hombre. O sea, dominando este terreno del hombre, él pretende que el hombre ya deje de ver a Dios como su Señor, como su Dios. ¿Qué dijo Satanás? Yo esta se la gano. Porque el hombre es creación de Dios. Entonces ahora voy a hacer que el hombre sea como Dios. Y a través de él voy a cumplir mi propósito. O sea, en otra palabra, utilizó al hombre para llegar a ese lugar que él pretendía llegar. Entonces mire lo que dice. Dice, y seréis como Dios. Y mire lo que dice el versículo 6, es muy importante. Estamos analizando la tentación. Y dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Mire que Satanás lo primero que hizo fue hablarle a Eva. Recuerde que a la mujer todo le entra por el oído. A la mujer le entra por el oído. ¿Por qué no tentó a Adán? Porque quizá Adán era más firme en cuanto a eso. Pero tentó a Eva. Se le presenta a Eva. Seguramente cuando estaba sola, seguramente cuando estaba por ahí, no sé, haciendo algo. Se le presenta. Primero le habla, pero segundo le muestra el fruto. Le muestra el fruto, le muestra el árbol. Y mire que aquí sucede un proceso. Aquí sucede un proceso de los sentidos. O sea, la tentación primero entra por algo que tú oyes. Pero mire lo que dice. Luego dice, y vio la mujer que el árbol era bueno. O sea, aquí lo primero que se puso en acción fueron los oídos. O sea, entró la primera información, entró por los oídos. Segundo, entró por los ojos. Dice, vio la mujer que el árbol era bueno y que era agradable a los ojos y árbol codiciable. O sea,
fue un pasito más para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió. O sea, aquí se ponen en acción los sentidos. Más adelante, después en Corintios, nos habla de que Satanás sedujo los sentidos de la mujer. Vamos a buscarlo por aquí. Vamos a ubicar ese pasaje. Dice que Satanás extravió los sentidos de la mujer. Dice aquí en 2 Corintios capítulo 11, versículo 3, 2 Corintios 11, 3, dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Qué pasó con los sentidos de Eva? Fueron extraviados, fueron seducidos. Y aquí viene una parte importante de lo que es la tentación. Mire, la tentación entra por nuestros sentidos. Tenemos oído, tenemos ojos, tenemos el gusto, tenemos tacto, tenemos olfato. A través de estos 5 sentidos entra información a nuestra vida, entra información a todo nuestro ser. Esa información viene y se registra en la mente, y de esa mente pasa al corazón. Y así Satanás hace el daño, pero lo primero que hace es seducir los sentidos. ¿Y qué pasó aquí? Satanás sedujo los sentidos de Eva. Y dice que ella vio, que ella codició, que ella tomó, que ella comió y le dio a su marido. Y comió, y él comió así como ella. Mire esto. Entonces, mis hijos, aquí tenemos la primera lección. La primera lección es: cuide sus sentidos espirituales. Satanás siempre está al orden del día queriendo traer tentaciones, que aunque ya fue vencido en la cruz. Recuerde esto: Satanás ya fue vencido en la cruz por el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo venció en la cruz. Él venció a la muerte, Él venció a Satanás. Pero ¿sabe qué? Hay muchas personas, muchos seres humanos que no se han enterado. O no se han querido enterar de que el Señor venció en la cruz. De que el Señor venció. Y Satanás se aprovecha de eso. Satanás, el diablo, se aprovecha de que hay muchas personas que no se han enterado para aprovecharse. Y se aprovecha y viene y saca usufructo, digamos, de esa situación. Y viene y sigue seduciendo. Sigue con su obra de seducir, de hacer que muchas personas caigan, incluso muchos cristianos. Muchos cristianos caen en tentaciones. Muchos cristianos caen en este tipo de cosas y son seducidos. Sus sentidos son extraviados y caen en tremendos pecados. Entonces miremos que lo primero que hizo Satanás fue extraviar los sentidos. Y dice el versículo 7: y fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Qué pasa a partir del versículo 7? A partir del versículo 7 empieza a suceder la tragedia del hombre. La tragedia del hombre. O sea, Dios le había dado una orden al hombre, al ser humano, a Adán y Eva. Dios les había dicho, les había dado unas instrucciones y les dijo: de este árbol no coman. Pero sin embargo, se dejan seducir por Satanás. Ahora, fue una decisión. Aquí tenemos que tenerlo claro. Satanás no obligó al hombre a caer. Simplemente lo sedujo, pero el hombre, Adán y Eva, voluntariamente cayeron. Voluntariamente le abrieron la puerta, voluntariamente cedieron ante eso, ante esa tentación, y desobedecieron y pecaron. Esto se llama pecado, esto no tiene otro nombre. Ahora, ¿cuáles fueron las consecuencias de esta situación? Vamos a empezar a mirar las consecuencias para el hombre. Dice que primero fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. O sea, dice, y se cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Lo primero es ese sentimiento de
querer ocultarse, ese sentimiento de querer esconderse con lo primero que encuentran, con hojas de higuera, con unas hojitas por ahí. Y dice que se hicieron delantales, se hicieron vestidos. ¿Cómo estaban antes? No sentían vergüenza. Antes no se avergonzaban. Si miramos el versículo 25 del capítulo 2, dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. O sea, aquí el autor, que es Moisés, estos libros los escribió Moisés, dice que los dos estaban desnudos y no se avergonzaban el uno del otro. O sea, no sentían vergüenza, no sentían temor, no sentían malos pensamientos, no sentían ese pudor, nada de eso había en sus vidas. Pero ¿qué pasa en el versículo 7? Empiezan a cambiar las cosas. ¿Qué pasó? Dice que los dos estaban desnudos y empezaron a avergonzarse. ¿Qué más dice? En el versículo 8 dice, y oyeron la voz de Jehová. ¿Por qué se hicieron delantales? Porque querían esconderse. Querían como empezar a ocultar su vergüenza. Querían empezar a ocultar sus fallos. Y a partir de ahí, el hombre busca siempre ocultarse. ¿Por qué, por ejemplo? ¿Por qué nos vestimos? Porque qué vergüenza que nos vean por ahí desnudos, ¿verdad? Que vean nuestras partes más íntimas. Eso, mire que de ahí viene el pudor y la vergüenza, este acto. Luego dice, el versículo 8 dice, y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios. El esconderse, el ocultarse. ¿Por qué se ocultaron? Porque sintieron culpa, porque sintieron vergüenza, porque empezaron a sentir que habían fallado. Mire esto, qué interesante, todo lo que empezó a suceder en la vida del hombre. Y dice el versículo 9, dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Será que Dios no sabía dónde estaba el hombre? Yo creo que Dios sí sabía, Dios todo lo ve, Dios todo lo conoce. Entonces, ¿por qué Dios hizo esta pregunta? ¿Será que Dios no sabía dónde estaba el hombre? Claro que sabía. Pero ¿sabe qué? El hombre es el que no se ha enterado dónde está. Por eso Dios pregunta, ¿y dónde estás tú? Es como cuando usted sorprende a su niño rayando las paredes, por allá solito, cuando ese niño que es así un poquito inquieto, se queda calladito. Esos que se quedan calladitos, algo están haciendo. Los que tienen hijos así me entenderán. Entonces el papá o la mamá percibe que su hijo está por ahí muy calladito y se pregunta, ¿qué estará haciendo? ¿Qué estará haciendo que está tan callado? Vamos a ver. Y lo sorprende haciendo una pilatuna, haciendo alguna cosa. Y entonces usted le pregunta, ¿y usted qué está haciendo? Claro, obviamente el papá lo sabe lo que está haciendo. Pero hace la pregunta, ¿para qué? Para hacer caer en cuenta al niño de que está haciendo algo malo. Pues eso preguntó Dios. ¿Dónde estás tú? O sea, ¿usted dónde está? ¿Usted en qué posición está? Lo desconozco. Y mira lo que le responde a Adán. Y respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y aquí aparece otro conflicto para Adán. El miedo, el temor, el avergonzarse, el esconderse de Dios, el alejarse, esa tendencia a alejarse, esa tendencia a esconderse, a decir, Señor, qué vergüenza que me veas así. O sea, ¿qué pasó con el hombre? El hombre empezó a llenarse de conflictos. Entonces mire todo lo que aparece. El miedo, la vergüenza, el temor. Todas estas cosas empiezan a aparecer en el corazón del hombre. Y le dijo, y dice el versículo 11, y dijo Dios, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Mire esto, el excusarse.
y el echarle la culpa a otros. Mire todas las cosas que aparecen o que empezaron a aparecer en el corazón y en la vida del hombre. ¿Fruto de qué? De un acto de desobediencia. Este pecado del hombre, esto que pasó con el hombre se llama pecado. Y eso empezó a traer unas consecuencias a la vida, unas consecuencias tremendamente grandes a la vida del ser humano. O sea, aquí estamos viendo el origen de los conflictos del hombre. Esto es lo que estamos viendo aquí. ¿De dónde empezaron los conflictos del hombre? Empezaron aquí, en esta situación. En esta situación. Entonces, dice el versículo 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. O sea, echarle la culpa a otro. O sea, en otras palabras, la culpa no es mía, no, la culpa es de esta situación. La culpa es de la mujer. La culpa es de la serpiente. Entonces miremos en resumen todo lo que hemos visto hasta ahora. O sea, el hombre vivía en un estado de inocencia. El hombre vivía en un paraíso, en una comunión plena con Dios. Pero ¿qué sucedió? Tomó una decisión. Desobedeció. Pecó. Ese acto de desobediencia es conocido como pecado. Y ese pecado empezó a traer unas consecuencias a la vida del ser humano. Unas consecuencias que hasta hoy todavía el ser humano arrastra. Todavía el ser humano está viviendo y está experimentando. El miedo, la vergüenza, los conflictos interiores, la angustia, el querer ocultarse de los demás, el querer guardarle imagen a su esposa. Dice que aquí hay algo que me llama mucho la atención. Dice que los dos estaban desnudos. O sea que Adán no le ocultaba cosas a su mujer, a Eva. Eva no le ocultaba cosas a su marido. Era auténtica. Pero ¿qué pasó después de que desobedecieron? Dice que empezaron a hacerse en delantales y a esconderse en el uno del otro, a sentir vergüenza el uno del otro. Y empezaron los problemas, empezaron los conflictos. O sea que los conflictos del ser humano vienen de aquí, mis queridos hijos. Ahí empezó el problema para el ser humano. El problema que vemos, los problemas que vemos hoy en día, que está sucediendo, que están pasando en la sociedad, vienen de aquí. Este es el origen. Por eso es muy importante ir al origen. ¿Cuál es el origen? Que el hombre quedó separado de Dios. O sea, el hombre quedó, entre Dios y el hombre se armó una brecha, un abismo insalvable. O sea, esa comunión tan estrecha que había entre Dios y el hombre se perdió, se rompió. Ahora quedó armada una pared, una separación. Ya el hombre no podía vivir igual. Ya el hombre no podía ser igual delante de Dios. No podía ser igual, no podía vivir igual. Y eso creó una cantidad de conflictos en la vida del hombre. Los que vemos hoy en día. Enemistades, peleas, desconfianza, miedos, temores, fobias, resentimientos, iras, todo eso, etcétera, etcétera. Qué bueno conocer el origen. Qué bueno saber de dónde vienen los problemas del ser humano. Miren, muchos filósofos, sociólogos, profesionales, médicos, psicólogos, psiquiatras, se han estudiado la vida entera para tratar de conocer cuál es el problema de la maldad, cuál es el problema de los comportamientos o de dónde, cuál es el origen de los comportamientos del ser humano. Por ejemplo, un científico muy famoso, Sigmund Freud, que fue un psicoanalista. Él es el padre del psicoanálisis. Y él dice que todos los problemas del ser humano son atribuidos ¿a qué? A situaciones sexuales, cosas que pasaron a nivel sexual en el ser humano. O sea, todo se lo achaca a la parte sexual.
Y una persona que se dedica al psicoanálisis se puede echar toda una vida psicoanalizando a una persona. Y eso sí, cobrándole también, porque cobran un pastón. Pero no llegan a ninguna conclusión. A la final, ¿qué es lo que dicen? No, usted no puede ser sano de esto. Usted aprenda a convivir con el problema. Aprenda a superarlo, aprenda a sobrellevarlo y ya. O sea, nunca llegan a la conclusión del origen. El origen real de todos los problemas está aquí. Aquí estamos sucediendo. Estamos mirando el origen real. Es bueno que usted conozca cuál es el origen de su problema. El origen del problema del hombre está aquí, en este pasaje. Ahora, ¿cómo se resuelve ese problema? Eso es lo que vamos a estudiar en el siguiente devocional. De momento yo les voy a invitar a que vamos a orar. Vamos a darle gracias a Papá Dios por mostrarnos esto, por mostrarnos su amor, pero también vamos a empezar a pedirle perdón al Señor. Porque a lo mejor usted ha caído, a lo mejor usted ha cedido ante una tentación igual que esta. Amado Padre, yo te doy muchas gracias en esta mañana. Gracias, Señor, por darnos vida, por darnos gozo, por darnos libertad, por derramar de tu amor y de tu paz sobre todo nuestro ser. En esta mañana, Señor, venimos a agradecerte, Señor, por cuidarnos, por llenarnos de vida, por llenarnos de esa misericordia, de esas misericordias que son nuevas cada mañana, Señor. Padre, hoy nos presentamos ante ti. Gracias por hablar a nuestros corazones y a nuestras vidas. Gracias, Señor, por mostrarnos en tu palabra cuál es el origen de los problemas del hombre. Perdónanos, mi Dios, si hemos cedido ante tentaciones. Perdónanos, Señor, si hemos escuchado más la voz del mundo, la voz del enemigo, que nos seduce, que quiere venir a dañarnos. Padre, hoy te pedimos, Señor, que nos fortalezcas y que nos levantes. Padre, gracias, porque esto que sucedió, Señor, fue muy grave para el hombre. Y el hombre cayó, y el hombre quedó separado de Dios. El hombre quedó, Señor, en tremendo problema. Padre, pero sabemos que tú tienes misericordia y has tenido misericordia. Y no nos podemos olvidar que tú enviaste a tu Hijo, a Cristo Jesús, para resolver este problema en el que el hombre mismo, por voluntad propia, se metió. Padre, a partir de aquí, empieza a echar a andar tu plan de salvación, Señor. Durante años y años, tú siempre lo tuviste claro. Un plan para salvar al hombre. Y enviaste a tu Hijo, Señor, para resolver el problema. Y hoy te decimos, Señor, gracias. Gracias, mi Señor, por enviar a tu Hijo unigénito, a Cristo Jesús, a morir en la cruz, para volver a conectarnos con el Padre, para volver a conectarnos, Señor, para volver a esa conexión inicial donde estábamos antes, para volver a ese paraíso, mi Señor. Gracias, mi Señor, por ese paraíso restaurado que tú tienes para el hombre en un futuro, Padre. Yo te alabo, Padre, y te bendigo, Señor, en esta mañana. Te pido, Padre, que permitas que nuestra vida hoy vuelva en comunión contigo, que volvamos, Señor, a disfrutar de ese estado de comunión ininterrumpida, de ese estado de conexión, amado Señor. Hoy, mi Señor, nos arrepentimos de nuestros fallos, de nuestros pecados, y te pedimos que seas tú, Señor Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Hoy creemos que tú has muerto por nuestros pecados, que tú moriste en la cruz y derramaste tu sangre y resucitaste al tercer día para que nosotros fuéramos salvos. Hoy te pedimos, Señor, que seas nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro sanador, nuestro todo, Señor, en nuestra vida. Padre, yo te alabo y te bendigo en esta mañana. Te pido, Padre, que te quedes con nosotros, que nos guíes en este día, que nos protejas, que nos guardes y que hagas tu obra en nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén.